Hay noches en que todo parece detenerse. No es el reloj, ni los sonidos de la calle, ni el paso del tiempo allá afuera. Es dentro, es en el pecho, es en esa parte del alma donde el silencio se convierte en una presencia abrumadora. Uno se sienta, cierra los ojos, piensa en esa persona que partió y espera. Espera un sueño, una señal, una brisa, una palabra que llegue en el pensamiento, pero lo único que se escucha es el silencio. Un silencio tan profundo que parece gritar. ¿Dónde estás?, se pregunta uno. ¿Por qué no dices nada? ¿Será que ya no me recuerdas? Ese silencio espiritual, ese vacío después de la partida de alguien que amamos profundamente, no es fácil de entender, porque oímos tantas historias, de sueños visitados, de cartas psicografiadas, de presencias que se sienten claras como el sol. Pero cuando no nos pasa a nosotros, cuando la ausencia se prolonga y los sinais no llegan, el corazón comienza a inventar explicaciones, a veces duras, a veces crueles. Tal vez no me amaba tanto, tal vez está sufriendo, tal vez no merezco esa señal, pero no es por falta de amor, no es por castigo, no es porque lo hayas hecho mal. El silencio después del desencarne no es olvido, es parte de un proceso sagrado, profundo y a veces invisible a los ojos humanos. Chico Xavier decía que el espíritu necesita tiempo para acostumbrarse al nuevo ambiente, como alguien que despierta después de una cirugía larga, de una anestesia que entumece no solo el cuerpo, sino también las memorias. El alma, al dejar la materia, entra en otro ritmo, otro lenguaje, otro tipo de comprensión. Nosotros, los que nos quedamos, seguimos contando los días, esperando señales, como quien marca en el calendario los días hasta el regreso de un ser querido de viaje. Pero allá, en el plano espiritual, el tiempo se mide de otro modo. Minutos que para nosotros son una eternidad, pueden ser apenas segundos para ellos, y a veces, años para nosotros son solo una preparación silenciosa para que un día el encuentro sea posible. El duelo es como atravesar un túnel oscuro, un túnel donde uno camina sin mapa, sin saber cuánto falta para llegar a la luz. Ese túnel se llena de preguntas. ¿Por qué no me siento acompañado? ¿Por qué no sueño con él? ¿Será que ya no me escucha? Y lo más doloroso de todo, ¿será que me olvidó? No te ha olvidado. La espiritualidad nos enseña que tras la muerte, la mayoría de los espíritus atraviesa un periodo llamado fase de perturbación. Emmanuel nos habla de eso con sabiduría. Es como un mar en movimiento, donde el alma necesita flotar, entender su nueva condición, desprenderse del cuerpo que dejó, de los afectos que todavía tiran de ella, de las emociones que aún laten con fuerza en su pecho espiritual. Es una fase en la que el espíritu está presente, pero confundido, conectado, pero sin claridad. Es como quien sueña sin saber que está soñando. Sandre Luis, en sus relatos, usa una imagen poderosa. El espíritu como un buzo que después de sumergirse en aguas profundas necesita volver a la superficie antes de poder hablar con quienes lo esperan en la orilla. No se puede hablar bajo el agua, no se puede gritar cuando aún se está atrapado en las corrientes de la emoción. Por eso, aunque lo llames, aunque ores, aunque sientas una necesidad urgente de esa presencia, puede que del otro lado el alma aún no esté lista. Y aquí aparece un punto delicado, un pensamiento que causa mucho dolor a quienes aman profundamente. Si no se comunica, debe estar sufriendo. Esa creencia se convierte en una culpa silenciosa, como si algo no hecho, algo no dicho, algo que olvidaste, fuera la causa de ese aparente abandono espiritual. Pero no es así. No todo silencio significa sufrimiento. A veces, el silencio es simplemente un descanso, un momento de recomposición, una pausa del alma para poder seguir adelante. La mente humana busca explicaciones lógicas para todo, y cuando se trata del dolor, de la muerte, del más allá, nuestra necesidad de comprender se intensifica. La neurociencia muestra que el cerebro, frente a una pérdida, entra en un estado de espera activa. Es como si una parte de nosotros todavía no aceptara que la persona se fue. Esperamos mensajes, buscamos señales en todo, un olor, una mariposa, una canción, y cuando no las encontramos, la tristeza se convierte en angustia. Pero no es el espíritu quien se alejó, es nuestro sistema interno el que aún no ha aprendido a leer los nuevos lenguajes de la presencia espiritual, porque el alma no habla con palabras, habla con vibraciones, con intuiciones, con silencios que contienen ternura. Ahora hay otro aspecto fundamental, el estado emocional del propio desencarnado. Muchas veces, la persona parte con culpas, con resentimientos, con miedos. Esa carga emocional no desaparece con la muerte, se convierte en una interferencia, como si la frecuencia en la que él vibra
no coincidiera con la tuya, y esa diferencia hace que la conexión no sea posible. Es como querer sintonizar una emisora de radio, pero estando en la frecuencia equivocada. Algunos espíritus necesitan tiempo, otros necesitan tratamiento. Chico Xavier decía que muchos de ellos son recibidos en hospitales espirituales, son cuidados, reconfortados, reequilibrados. Es como si entraran en una especie de UCI del alma. No hay castigo, hay amor, hay comprensión, hay asistencia espiritual, pero eso también implica silencio, porque mientras están siendo atendidos, no pueden comunicarse, están siendo sostenidos por manos invisibles que también los aman. Y mientras tanto, nosotros y aquí abajo sí necesitamos aprender a soltar. No es olvidar, no es dejar de amar, es soltar vibratoriamente. Es permitir que el alma siga su camino, sin cargarla con nuestro desespero, con nuestra culpa, con nuestras preguntas que no cesan. El apego, cuando se disfraza de amor, puede aprisionar, puede impedir el vuelo. Chico decía, el amor no encadena, el amor verdadero libera, pero liberar no significa perder, significa confiar, significa transformar el grito en oración, la súplica en silencio sagrado, el dolor en fe activa. Es importante entender que no todo espíritu tiene condiciones de comunicarse. La mediumnidad es un puente, y como todo puente, necesita estabilidad en ambos extremos. El médium necesita estar en sintonía, en oración, en equilibrio, y el espíritu también. No se trata de una llamada telefónica que uno simplemente decide hacer. Se trata de una alineación profunda entre dos mundos, donde las emociones deben estar calmas, la intención debe ser pura y el propósito debe ser elevado. Por eso, Chico solo psicografiaba cuando había permiso. No todo momento es el adecuado, no todo pedido es respondido de inmediato, porque del otro lado también hay procesos, también hay jerarquías, también hay tiempos que debemos aprender a respetar. Y aquí surge una verdad que pocas veces se dice. El primer año tras la muerte es, espiritualmente, un ciclo, un tiempo de transición. Un año terrenal puede representar para el alma un proceso de reorganización energética. Por eso, muchos mensajes, muchas señales, muchas apariciones ocurren precisamente en fechas cercanas al aniversario de desencarnación. No es casualidad, es parte de una preparación, de una sincronización entre planos. Pero incluso, pasado ese tiempo, puede que la comunicación no llegue. Y no es por falta de amor, es porque las leyes espirituales no responden a los deseos humanos, sino a las necesidades del alma. A veces, el espíritu aún no está listo, o simplemente tú aún no estás en el momento de recibir, y eso también es cuidado. Conozco historias verdaderas, como la de una madre que esperó 2 años para recibir la carta de su hijo fallecido, y cuando la carta finalmente llegó, escrita por las manos de Chico, ella comprendió, él necesitaba perdonarse a sí mismo antes de poder consolarla. El mensaje no solo trajo paz, trajo sentido, porque cada palabra escrita desde el más allá nace de un proceso complejo, profundo y amoroso. Ninguna carta espiritual es casual, ninguna línea viene sin propósito. Y ahora nos acercamos a una parte delicada. A veces no es el espíritu quien bloquea el contacto, somos nosotros. Nuestra emoción, cuando se convierte en un mar desbordado, impide que la barca del espíritu llegue hasta la orilla. El resentimiento, la desesperación, la rebeldía son como nieblas densas que impiden el paso de la luz. Eso no significa que debamos reprimir el dolor, al contrario, debemos sentirlo, vivirlo, llorarlo, pero luego transmutarlo, transformarlo en algo que nutra, no que destruya, porque la tristeza es legítima, pero necesita ser acogida con esperanza, no alimentada con desesperanza. Y aquí entra la oración como puente, como canal, como lámpara encendida en medio de la noche. Cuando oras con sinceridad, sin exigir, sin implorar, solo con amor, creas un campo vibratorio que facilita el encuentro, no siempre visible, no siempre evidente, pero real, profundamente real. Chico decía, ore con sentimiento, no con palabras vacías, porque el sentimiento es lo que vibra, es lo que llega, es lo que conecta, y cuando eso ocurre, algo cambia, no necesariamente afuera, pero dentro, en tu alma, en tu percepción, en tu forma de sentir la presencia del otro, incluso en la ausencia. Ahora, tal vez te preguntes, ¿y si nunca llega el mensaje? ¿Y si el silencio continúa? Entonces, recuerda esto, el silencio no es abandono, es, muchas veces, protección. Es respeto, es parte del plan divino que no siempre comprendemos. Emmanuel lo resumía con sabiduría. La ausencia de respuesta es, muchas veces, la respuesta más elevada que podemos recibir, porque hay cosas que solo el alma entiende. Hay respuestas que no vienen en palabras,
vienen en sensaciones, en intuiciones, en momentos de paz sin razón. Y si hoy tú no has recibido aún ese sueño, esa carta, esa señal, no significa que no te aman, significa que todo está ocurriendo a su debido tiempo, a un ritmo que no podemos acelerar, pero que sí podemos acompañar, con fe, con paciencia, con amor silencioso, porque el amor verdadero nunca se pierde, solo cambia de forma. A veces se vuelve viento, a veces recuerdo, a veces silencio. A veces el alma que parte necesita silencio para poder sanar. Así como nosotros aquí en la tierra buscamos momentos de soledad para recomponernos después de un trauma, de una pérdida, de un cambio repentino, también el espíritu, al dejar su cuerpo, busca silencio para entender quién es ahora, dónde está y cuál será su camino en ese nuevo plano. Este silencio no es olvido, es preparación. Muchas personas, especialmente en fechas significativas como aniversarios, cumpleaños o fiestas familiares, esperan señales. Esperan un sueño en el que el ser querido venga a sonreír, a decir que está bien. Esperan sentir un perfume, una palabra en el viento, una emoción repentina. Y cuando eso no ocurre, el corazón se cierra un poco más, como si perdiera esperanza. Pero André Luis nos enseñó que cada alma tiene su proceso, y muchas veces las manifestaciones espirituales ocurren cuando ambos corazones, el que partió y el que quedó, ya están en condiciones de reencontrarse vibratoriamente. No es magia, es afinidad, es sincronía, es la música delicada de las leyes espirituales, que no se rigen por el tiempo humano, ni por la lógica emocional, sino por la evolución y la necesidad del alma. Hay algo más profundo que debemos comprender. El merecimiento espiritual no es un premio. No se trata de haber sido más o menos bueno, se trata de afinidad vibratoria, de cómo el alma se encuentra emocional y espiritualmente después del desencarne. Algunos espíritus aún están en proceso de recuperación, otros aún aferrados a la culpa, al miedo, a los recuerdos dolorosos, y esos sentimientos pueden ser como nieblas espesas que impiden que su luz llegue hasta nosotros. Y a veces, incluso el amor más profundo necesita volverse desapego amoroso para permitir que la conexión ocurra, porque el verdadero amor no exige, acompaña, no obliga, comprende, no atrapa, libera. Existen numerosos relatos verídicos, recogidos por médiums serios, donde los mensajes de los seres queridos llegaron después de mucho tiempo, no porque no quisieran comunicarse, sino porque solo entonces estaban listos para hacerlo, como aquel caso tan conocido de la madre que, después de orar durante años con serenidad, recibió la carta psicografiada de su hijo. En ella, el joven decía: «Mamá, yo siempre estuve contigo, pero necesitaba aprender a amarme antes de poder consolarte». Esa frase, simple y luminosa, se volvió para ella un faro. Y también puede serlo para ti. Si tú estás viviendo ese silencio espiritual, si el alma que partió aún no ha venido en sueños, aún no ha dado señales, aún no ha dicho lo que tanto esperas escuchar, no lo tomes como abandono, tómalo como pausa sagrada, como ese momento antes del amanecer, cuando todo parece oscuro, pero la luz ya está en camino. También es importante recordar que muchas veces las señales sí vienen, pero de formas tan suaves que no las reconocemos. Una mariposa que se posa justo a tu lado, una canción que suena inesperadamente en la radio, un pensamiento que aparece mientras lavas los platos, un olor que llega y te envuelve por un segundo. Todo eso puede ser comunicación espiritual, no literal, no como palabras, sino como gestos invisibles del alma, diciendo: «Aquí estoy, no te he olvidado». El corazón, cuando está lleno de ansiedad, no siempre percibe esos susurros, pero cuando se calma, empieza a sentir, y ahí ocurre el verdadero milagro, no el de ver con los ojos, sino el de reconocer con el alma. Chico Xavier nos enseñaba a no apresurar el proceso, a orar con sinceridad pero sin angustia, a esperar con fe pero sin exigir, a confiar en que el reencuentro sucede aunque no sepamos cuándo ni cómo, porque el reencuentro no es una promesa vacía, es una certeza espiritual. La muerte no interrumpe el amor, solo lo transforma. Y ese amor, cuando es puro, siempre encuentra un modo de expresarse, aunque sea en silencio. Y ahora, si estás sintiendo que esta espera se ha vuelto demasiado pesada, si el dolor está haciendo que pierdas la fe, si la soledad te está encerrando en pensamientos oscuros, entonces, escucha esto. Tú no estás solo, nunca lo estuviste. Ellos, los que partieron, te escuchan desde el silencio, te acompañan desde el plano invisible, te abrazan en los momentos en que más lo necesitas, aunque tú no lo sepas. La oración sincera es el puente, no es un grito, es un susurro, no es una orden, es un acto de entrega, y cada vez que oras, una luz se enciende entre los mundos. Entonces,
Si quieres ayudar a ese ser querido, si deseas sentir su presencia, si anhelas esa conexión sagrada, comienza por tu propia vibración. Cuida tus pensamientos, suaviza tus emociones, eleva tu energía con gratitud, con fe, con serenidad y luego ora. Ora con el corazón, ora como quien no tiene prisa, ora como quien confía en que el amor es más fuerte que cualquier distancia, porque lo es. El alma que partió también necesita sentir tu paz para poder comunicarse, porque cuando tú te desesperas, ella se preocupa. Cuando tú te enojas, ella se inquieta. Cuando tú te calmas, ella se aproxima. El silencio espiritual, por tanto, no es un muro, es un espacio sagrado donde se están preparando las condiciones para un reencuentro vibratorio real. No es un castigo, es un proceso, no es vacío, es gestación. Y ahora, si después de todo esto aún te preguntas, ¿pero cuándo volveré a sentirlo? Entonces, tal vez esta sea la respuesta que tu alma necesitaba. Cuando ambos estén listos, cuando el amor deje de doler y comience a iluminar, cuando la oración sea más fuerte que la tristeza, cuando la memoria se transforme en luz y no en cadena. Ese día llegará, de un modo o de otro, en un sueño, en un pensamiento, en un abrazo interior que no se puede explicar, porque el verdadero amor no depende del tiempo, no depende del cuerpo, no depende de la distancia, es eterno y como tal siempre regresa. Tal vez este silencio que estás viviendo ahora sea el umbral, tal vez sea el portal entre la tristeza y la fe, tal vez sea el momento exacto en que tu alma está aprendiendo a sentir sin tocar. Y si has llegado hasta aquí, escuchando, sintiendo, permitiéndote llorar o recordar, entonces quizás esta sea la señal que estabas esperando, no del otro, no del que partió, sino tuya, de ti para ti, de tu alma para tu alma, porque tú también estás despertando. Y en ese despertar hay un reencuentro que comienza a gestarse. Y si el verdadero adiós fuera apenas una forma distinta de decir hasta pronto, hoy, solo por hoy, permite que tu alma descanse en la fe. Y si esta voz tocó tu corazón, quédate con nosotros, aquí donde nadie camina solo, aquí donde el amor sigue vivo, aquí donde el silencio también es compañía.